Vamos a pasar al tema 9 de gráficas y funciones. Comenzamos viendo lo que entendemos por plano cartesiano. En él siempre vamos a representar los ejes cartesianos, que son estas dos rectas graduadas perpendiculares entre sí. La línea o la recta horizontal se denomina eje X y la recta vertical, perpendicular a la anterior, se denomina eje Y. El eje X también recibe el nombre de eje de abscisas. Y el eje vertical, el eje de las íes, también recibe el nombre de eje de ordenadas. Asimismo, fijándonos en el eje X, observamos que a la derecha tenemos los valores positivos. Pues bien, el tramo del eje X que tengo a la derecha del 0 se denomina semieje positivo de las X. El tramo del eje X, donde aparecen los valores negativos a la izquierda del 0, se denomina semieje negativo de las X, del eje de las X. Si nos fijamos ahora en el eje Y, en el eje vertical, observamos que por encima del 0 tenemos los valores positivos y el tramo del eje Y, que está por encima del 0, recibe el nombre de semieje positivo de las íes. Y del mismo modo, el tramo del eje Y, que está por debajo del 0, se denomina semieje negativo de las íes. Bien, pues cualquier punto que podamos representar en el plano cartesiano queda definido por un par de valores ordenados que se denominan coordenadas cartesianas del punto al que representan. La primera coordenada de cualquier punto de este plano, la primera coordenada se denomina la coordenada X o la coordenada de abscisas y siempre ocupa ese primer lugar. Y el segundo lugar, detrás de la coma, encontramos la segunda coordenada, que se denomina ordenada del punto, o la coordenada Y de este punto, y siempre en este orden. Primera coordenada la X, segunda coordenada la Y, separadas por una coma y entre paréntesis. Estas son las coordenadas cartesianas que representan un punto genérico de este plano cartesiano. Pues bien, fijándonos en el punto A que tenemos aquí, vamos a determinar qué coordenadas cartesianas tiene este punto A. Para ello buscamos primeramente su proyección en vertical sobre el eje X para encontrar su abscisa. Para encontrar la abscisa de este punto A, proyecto en vertical ese punto respecto al respecto al eje de X. Entonces, de esta manera hallamos la coordenada abscisa, la coordenada X de este punto A. Y para hallar la coordenada ordenada o la Y de este punto, la coordenada Y de este punto, pues lo que hago es proyectar ese punto sobre el eje de las íes. De esta manera. Y así concluimos que este punto A tiene de X, de coordenada X, de abscisa X, menos 4. Y de ordenada Y, o de coordenada Y, al 3. De acuerdo a las escalas que tenemos aquí representadas en cada uno de los ejes. Por lo tanto,
Las coordenadas de este punto A serán el menos 4, 3. Menos 4, coordenada X, y 3 de coordenada Y. Vayamos al punto D y hacemos lo mismo. Para calcular la abscisa de este punto, proyectamos en vertical este punto sobre el eje X. Evidentemente nos va a salir menos 9. Tiene de abscisa menos 9. Y tiene de ordenada menos 2. Por lo tanto, las coordenadas serán menos 9, menos 2. Menos 9 de X, de coordenada X, y de segunda coordenada el menos 2. Coordenada menos 2, primera coordenada del punto D, la coordenada X del punto D es menos 9, y menos 2 es la coordenada Y del punto D. Veamos el punto F. Procedemos de la misma manera. Este punto tendrá dos coordenadas, una abscisa, una X y una Y. Pues para ello, proyectamos la F sobre el eje X y así hallamos el valor de la abscisa, que es 8. Proyectamos la F, el punto F, sobre el eje de ordenadas y obtenemos que la ordenada, la Y de este punto F es menos 3. Por lo tanto, las coordenadas de este punto F mayúscula son 8 y menos 3. Y menos 3. Son las coordenadas del punto F. Y vamos al punto E y se procede de la misma manera. Proyectamos E en vertical sobre el eje X y hallamos su abscisa, su X, su coordenada X, su primera coordenada, y proyectamos en horizontal sobre el eje Y este punto E, obteniendo una coordenada Y igual a 1, como segunda coordenada del punto E. Y por lo tanto las coordenadas del punto E serán 6, 1. Y 1 serían las coordenadas, entre paréntesis y en ese orden y separadas por una coma. Veamos a continuación las coordenadas del punto G. En este caso, observamos que es un punto que está sobre el mismo eje X. Pues bien, todos los puntos que estén sobre el eje X tienen también un par de coordenadas, pero todos los puntos que están sobre el eje X tienen como segunda coordenada 0. Dado que si yo proyecto este punto G sobre el eje Y, la segunda coordenada, la Y, me sale 0. En esta escala de las Y's. Entonces el punto G tendrá como segunda coordenada el 0. Y como primera coordenada, la abscisa, 3, en la que está. Entonces las coordenadas de G son de abscisa 3, la X 3 y de ordenada 0. La ordenada la obtenemos proyectando el punto G sobre el eje de ordenadas. Y vemos que proyectándolo en horizontal llegamos al 0 de las Y's. Y proyectando en vertical, evidentemente, pues nos sale la abscisa 3. Estas son las coordenadas cartesianas del punto G. Si nos vamos al punto Y, sucede exactamente lo mismo. Dado que está sobre el eje X, su segunda coordenada, la Y, es nula, es 0, como este punto G.
dado que se encuentra en el eje X. Si proyectamos en horizontal ese punto, llegamos al valor de la y igual a 0. Y si proyectamos en vertical, este punto y, obtenemos de abscisa de x, coordenada menos 7. La primera coordenada, valor igual a menos 7. Por tanto, las coordenadas de la y es el menos 7 de abscisa de x, primera coordenada, y 0 de y. Y por último nos vamos a la K, punto K. Este punto vemos que está sobre el eje Y. Todos los puntos que están sobre el eje Y tienen como primera coordenada el 0. Dado que si yo proyecto en vertical este punto K, sobre el eje X llego al valor 0 del eje X. De ahí que su primera coordenada de K sea 0. Y como segunda coordenada será, si lo proyecto en horizontal sobre el propio eje Y, encontramos que su segunda coordenada será menos 4. La primera coordenada de K es 0, dado que está en el eje Y, y la segunda coordenada, la Y, toma el valor menos 4. Dado que su proyección en horizontal, evidentemente, si trazo una horizontal sobre el punto K, me corta el eje Y en menos 4. Bueno, pues eso. Las coordenadas serán 0, menos 4. 0 de X, primera coordenada, y menos 4 de segunda coordenada, la Y. Bueno, pues a continuación vamos a hacer el ejercicio contrario. Nos dan las coordenadas de 3 puntos y debemos representar esos puntos, en el plano cartesiano. Dibujamos los ejes graduados, como están aquí, el eje Y y el eje X. Y debemos representar estos puntos. Para lo cual, si nos fijamos primeramente en el punto A, vamos a representar primeramente el punto A. Debemos de fijarnos dónde está el menos 5, la abscisa menos 5, el valor X igual a menos 5. Nos vamos al eje X y el menos 5 estaría aquí. Pues el menos 5 levantaría una perpendicular por menos 5. Bueno, la perpendicular la pongo para abajo, dado que la segunda coordenada es negativa. Y las segundas coordenadas, las síes negativas, se representan hacia abajo, por debajo del eje X. Entonces hemos visto que el punto A tiene de abscisa menos 5 y tiene de ordenada, de Y, valor de la Y, menos 3. De Y menos 3. Por tanto, en el punto de corte de las dos líneas, de esta horizontal que pasa por menos 3 y de esta vertical que pasa por menos 5, esa intersección nos proporciona la representación del punto A en el plano cartesiano. El punto A sería este de aquí, cuya coordenada abscisa es menos 5 y cuya coordenada Y es menos 3, tal como nos viene dado ahí. Paso a representar el punto C. Tiene de abscisa 4, tiene valor X 4, me voy al eje X y el 4 lo tengo aquí. Trazaría una perpendicular por 4 al eje X, trazaría una vertical sobre 4, y evidentemente la trazo para abajo, dado que la segunda coordenada, la Y, es negativa, menos 4, y está para abajo. Y entonces por menos 4, por la segunda coordenada de este punto, trazo una horizontal que va a cortar a la otra vertical, justamente en el punto que queremos representar, el punto C, de coordenadas 4, menos 4. Si trazo esa horizontal por menos 4, por la segunda coordenada, por la coordenada Y, que se mide en el eje Y, evidentemente, por menos 4, se cortan estas dos líneas en ese punto, en el punto C.
cuyas coordenadas son 4 y menos 4. 4 de x y menos 4 de y. Y finalmente representamos el b, punto B, que es el 7, 0. Dado que tiene la segunda coordenada nula, está sobre el eje x. Y dado que tiene de abscisa o de x igual a 7, pues estará midiendo en el eje x en 7. Ahí estará el punto de coordenadas cartesianas 7, 0. Bien, pues después de ver esta explicación, vosotros me vais a hacer, bueno, una cosa que quería comentar antes, que no he dicho. El espacio que me delimita el semieje positivo de las x y el semieje positivo de las y, todo esto de aquí, se denomina primer cuadrante. El espacio que me delimitan el semieje negativo de las x y el semieje positivo de las y se denomina segundo cuadrante. El espacio del plano cartesiano que me delimita el semieje de las x negativo y el semieje negativo de las y, semieje negativo, se denomina todo este espacio de aquí, del plano cartesiano, tercer cuadrante. Y por último, el cuarto cuadrante es el espacio que delimita el semieje positivo de las x y el semieje negativo de las y. Bueno, pues una vez que os he comentado esto, me podéis hacer para el día 7 de mayo los ejercicios 1 y 2 de la página 181. En el primero de ellos, en el 1, nos van a pedir, a partir de una representación en el plano cartesiano de varios puntos, las coordenadas de esos puntos, las coordenadas cartesianas de cada uno de esos puntos. Y en el ejercicio 2 nos pide lo contrario, nos pedirán, a partir de las coordenadas cartesianas de varios puntos, representar esos puntos en el plano cartesiano, para lo cual tenéis que dibujar unos ejes cartesianos perpendiculares y graduados. Bueno, pues esa es la tarea que me tenéis que hacer para el día 7 de mayo.